Hoy vas a saber cuál fue la razón por la cual se hicieron esas 95 tesis de Martín Lutero, algo tan importante que nosotros debemos de saber. Si te interesa este tema, quédate viéndolo, va a ser de gran bendición. Lo primero que tenemos que entender es que en la época que existió Martín Lutero, en esa época había un movimiento que era muy fuerte y era sobre las ventas de indulgencias. Esta iglesia utilizaba esa venta de indulgencias para engañar a muchas personas, a muchos pueblos. Y este hombre, viendo las circunstancias, viendo todo lo que se estaba moviendo, él estaba en contra de eso, porque él era un creyente de Jesucristo, él era un creyente del Dios Todopoderoso. Entonces él decía, eso no puede ser posible. ¿Y qué era? Si nosotros miramos la teología que usaba esta iglesia, ellos decían que una de las cosas que utilizaban ellos era el bautismo. El bautismo, decían que cuando las personas se bautizaban, ellos obtenían el perdón de pecados. Pero ellos eran muy inteligentes y ellos decían, no es suficiente porque miramos que el pueblo sigue pecando. Entonces vamos a evolucionar algo, vamos a inventar algo. Y es ahí donde ellos inventan lo que se llama la venta de indulgencias. Ahora le inculcan al pueblo que ellos tienen que comprar indulgencias para ellos quedar libre de todo pecado. Escuche lo que decían, tienen que comprar la venta de indulgencias para que ustedes queden libres de todo pecado. Cuando la palabra de Dios a nosotros nos dice, la inspiración de Dios nos dice a nosotros que Juan el Bautista, él dice, bautizaba, dice, para arrepentimiento, no para perdón de pecado. Porque arrepentimiento es una cosa, perdón es otra. Arrepentimiento es que usted se siente mal y usted se quiere arrepentir y no quiere hacerlo, no quiere volver a hacer eso. Entonces usted necesita un perdón. Pero el perdón no la da las aguas. El perdón no lo daba la venta de indulgencias, las indulgencias. No, el perdón, el único que da el perdón es Dios, el Dios Todopoderoso. Entonces nosotros debemos de pedirle perdón a Dios porque Él es el que nos puede perdonar. Entonces esta gente estaba siendo engañada por esas ventas de indulgencias. Por eso el apóstol Pablo dice también en Hechos capítulo 19, él les está predicando a un grupo de personajes, a un grupo de personas que eran como 12, 13 personas que habían en ese lugar, y les dice, ciertamente Juan bautizó en agua, pero ustedes van a ser bautizados también en espíritu. Y dice que cuando él les impuso las manos, estas personas, dice, fueron bautizadas, dice, con el poder de Dios, con el Espíritu Santo. Hablaban en lenguas, hacían milagros, se manifestaban muchas cosas, porque eso es lo que hace. ¿Y qué es lo que nos afirma a nosotros que es tan importante que nosotros debamos de saber? Está en Juan capítulo 16. En Juan capítulo 16, la palabra de Dios nos dice que Jesucristo les decía a los discípulos, me conviene que yo me vaya, porque si no, no os enviaré al Consolador, pero si yo me fuere, yo os enviaré al Consolador, el cual nos va a nosotros, dice, no, escuche, esto es muy importante, nos va a nosotros a dar a conocer, dice, si nosotros estamos en pecado. Es el que convence de pecado, de justicia, dice, y de juicio. Entonces, cuando nosotros miramos las palabras de Dios y miramos todas estas cosas que ocurrían antes, por eso es que este hombre estaba en contra de esa situación que le estaban inculcando al pueblo.